Vamos a dar paso a la cuarta y última mesa redonda, Redes para la promoción de jóvenes por el patrimonio, que está moderada por Luis Miguel Romo Castañeda, arqueólogo y socio voluntario de Hispania Nostra. Mientras voy dando paso al resto de participantes, Luis Miguel, te doy la voz y vas empezando a moderar. Muchas gracias. Buenos días, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Ante todo, saludar a los oyentes y agradecer a Hispania Nostra que haya querido darme la oportunidad de contar conmigo a la hora de presentar este foro de red de asociaciones y más concretamente el área encargada de presentar a una nueva generación, ¿no?, de profesionales del patrimonio. Y bueno, antes que nada, antes de conocer, ¿no?, a esta área joven y nueva que viene a deleitarnos con sus encomiables labores en el ámbito de la protección y la difusión del patrimonio, quería hacer mención a... Hace unos días estuve leyendo una crónica y un artículo de Arturo Pérez Reverte y, bueno, en este decía cómo la cultura es la mayor arma para enfrentarnos al mundo para enfrentarnos al mundo en el que estamos presentes, ¿no?, frente al horror. Y por ello yo creo que también el patrimonio lo constituye en cierta medida. Y creo que es misión nuestra la de los jóvenes, el hacerlo posible, ¿no?, en este caso a través de iniciativas como la que hoy se exponen a continuación. Y sin más dilaciones, pues bueno, voy a pasar ya a lo que sería el meollo de la cuestión. En primer lugar, tendríamos a Descubre Toletum, que es un proyecto a cargo del Grupo de Investigación de Arqueología Romana de la ciudad y el territorio, que será presentado por Sergio Isabel Udeña y Ángela Parra, que son miembros de la Facultad de Humanidades de Toledo. No sé si... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues buenos días, chicos. Yo espero a que me moderes antes de nada. Sí, tú dime si comparto pantalla o cómo... Sí, perfecto. Cómo hago. Puedes compartirlo ya. Vale. Nos tenéis que decir si se ve ahora, ¿vale? Sí, perfecto, se ve. Vale, pues bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con vosotros y contaros nuestro proyecto, que tiene por nombre Descubre Toletum, y es un proyecto que lo que más quiere, en primer lugar, como objetivo principal, es dar a conocer el patrimonio romano de la ciudad de Toledo. Entonces, primero, aparte de contaros un poco cómo es nuestro proyecto, queremos también explicaros cómo es la ciudad de Toledo un poco para los que no lo tengáis tan visualizado y cómo es en concreto el patrimonio romano en nuestra ciudad. Ya imagino que casi todos sabéis que Toledo, pues, es una ciudad patrimonio de la humanidad, que se destaca por edificios que generalmente la gente no tiene visualizados como romanos, como son el Alcázar, la Catedral, la Judería de Toledo, otros espacios que están más en primer plano y suelen dejar al patrimonio romano en un segundo lugar e incluso casi olvidado dentro de lo que son los proyectos turísticos que se han hecho dentro de la ciudad de Toledo. Las imágenes sí que las veis bien, ¿no? Ahora mismo veis el casco histórico, imagino, ¿no?, rodeado por el río. ¿Vale? Y entonces también quiero incidir en esto, que pongo una imagen del río Tajo para ilustrarlo, porque la Declaración de Patrimonio de la Humanidad también lleva incluida la declaración de los paisajes culturales de Toledo y los paisajes de Toledo. Es decir, que no solamente es una declaración por el casco histórico, sino que tenemos un conjunto más extenso y que también hay que proteger. Y dentro de estos paisajes es donde tenemos englobado una importante cantidad de estos restos romanos y uno fundamental, que es el yacimiento del Circo Romano de Toledo. Que imagino que incluso algunos de vosotros no sabrá que existe un circo romano en Toledo, pero bueno, aquí os lo traemos para presentároslo. Un poco para haceros un recorrido a través de la ciudad. Aquí tenéis lo que es los restos de los arranques del puente sifón del acueducto romano, que tenemos justamente en la zona del río, varios de los arranques de este puente sifón. Tenemos varias, como sucede muchas veces en nuestra ciudad, muchos elementos que son subterráneos y que a lo largo de las obras que se van haciendo en la construcción en el casco histórico, pues aparecen estructuras. Esto que estáis viendo en pantalla es una de las cisternas romanas, que se conoce como las Cuevas de Hércules, pero para que veáis cómo en el proceso urbanístico de la propia ciudad, en la vida de la ciudad, pues van apareciendo diferentes restos romanos
ya sea, como os digo, cisternas, restos de las termas imperiales, que también conservamos. Todo esto está en un mundo subterráneo, por tanto invisible, pero que el Consorcio de Toledo hace una labor por visibilizar más. Pero bueno, incluso aquí podéis ver estas cosas y particularidades que tiene nuestra ciudad, en la que tenemos una mezquita luego convertida en iglesia, pero debajo de ella pasa la vía romana, que veis en pantalla, y debajo a su vez de la vía romana tenemos la cloaca romana, que también tenemos justo tras salir de la ciudad amurallada, ahí el elemento que se ve de la cloaca cortada romana. Pero bueno, yéndonos al elemento que tiene más interés, pues por su extensión sobre todo es el circo romano. Entonces no es que solamente sea importante en sí por ser un circo romano, que ya sabéis que en el mundo romano no tenemos los circos muy bien conservados, es una lástima, pero no lo tenemos. Tenemos la cosa de que es el segundo más grande de la península ibérica, mide 423 metros de largo por 100 de ancho este circo, y ya os digo que tiene elementos que nos ayudan a pensar que es uno de los mejor conservados que tenemos del mundo romano, no solamente de la península ibérica. Entonces, esta es la zona que más ocupa, ya está fuera de las murallas, no está en el casco histórico, está en este espacio de los paisajes suburbanos de Toledo, y está dividido en varias zonas, porque tenemos varias carreteras, 2 carreteras en concreto que le dividen, edificios construidos en su interior y diferentes peculiaridades en función a cada una de estas zonas conservadas. Este es el espacio, si lo pusiéramos el circo romano reconstruido, el espacio que ocuparía el circo. Para que veáis, hagáis una referencia a lo que sale arriba en la derecha, en la esquina, es la plaza de toros, es una plaza de toros para que veáis la envergadura real que tiene el circo romano con esta extensión que os comentaba antes. Y esto es ya enseñándoos un poco los restos. Esta es una de las áreas que está vallada en madera, despejada, pero con la problemática que no podemos ver nunca el largo ni el ancho del circo. Este sería el largo, la mitad del largo del circo, pero que aparece cortado, donde empieza al final del todo unos árboles, que es lo que se corresponde a la otra mitad que está dentro de un parque urbano. Pero os digo, tenemos restos del graderío muy bien conservados, con estas bóvedas y estas arcadas que se apoyaba un tramo de la grada en piedra. Tenemos los accesos con esas escaleras, es un circo descarnado al que ha sido la gran cantera de la ciudad de Toledo. Se han llevado los sillares de piedra que cubrían todos estos elementos arquitectónicos y nos queda el hormigón romano, el Opus Caementicium hoy. Pero fijaos la entidad que tiene en el largo de resto constructivo. Es un circo realmente monumental en tamaño, pero también que nos queda mucho resto conservado in situ todavía en el yacimiento, con diferentes problemáticas que ahora os queremos también comentar. Entonces, para que veáis cómo se repite este encadenamiento de restos a lo largo de los 2 laterales que tenemos del graderío, en un tramo menos resto arqueológico, pero porque había una leve inclinación, entonces uno de los laterales siempre tuvo menos resto arqueológico. No es que, vamos, hubo menos entidad constructiva, no es que quede menos resto porque sí, sino porque se justifica en que está en un lado ganando la pendiente a su favor. E incluso algunos elementos como este, que es el único cuerpo de escaleras a la grada de madera que conservamos en su altura completa, está aislado y separado, y luego mi compañera Ángela lo contará un poco más en detalle. Esto es un poco un recorrido para que veáis la entidad realmente de restos que se conservan y que, por desgracia, no se visita con normalidad este yacimiento. Para haceros una comparativa, que imagino que la gente sí que tiene más mentalizado Roma, si pensáis en el Circo Máximo de Roma, si habéis estado en Roma y veis esa gran explanada que es hoy el Circo Máximo, en realidad prácticamente tampoco queda nada del Circo Máximo. Solo en un extremo, en la zona del hemiciclo de la parte curva, tenemos este pequeño fragmento conservado de lo que fue el gran Circo Máximo de Roma. Entonces, no es que el de Toledo sea tan grande como el Circo Máximo, pero sí tiene la ventaja de que está mejor conservado que el propio Circo Máximo de Roma, y otros casos con otros circos. Esto es Mérida, que es el circo más grande de la península ibérica, que el resto constructivo no llega a ser tan elevado, en muchos casos como el de Toledo, no llega a tener tanta altura, pero tiene la ventaja de que aquí se ha limpiado el interior, se ha musealizado adecuadamente, de manera que se puede ver el largo y el ancho y la envergadura real que tenía este circo, no como en el caso de Toledo, y eso, claro, a la hora de la visita, pues hace que sea una experiencia completamente diferente. Pero otros circos, como el de Tárraco, el de Tarragona, que también está en la Declaración del Patrimonio Mundial, pues tiene uno de los laterales bien conservado, porque está amortizado luego, además, y reutilizado en una muralla medieval, pero claro, otros elementos están completamente llenos de barrios, de casas, y están en una situación para que veáis la comparativa incluso con la de Toledo. Segóbriga, que está también en Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca, tiene un circo también. El circo es lo que se ve allí enfrente en un campo amarillo y se corresponde, para que veáis, con una monumentalidad muy pequeña. Casi no queda resto arqueológico. Para que veáis la suerte real que tenemos en Toledo de conservar estos restos, pero con la problemática de que no se muestran y no se enseñan actualmente en la ciudad.
y teniendo en cuenta todos estos restos que acabamos de ver y el potencial que tienen, tanto turístico como arqueológicamente hablando, nos vamos al mapa turístico de Toledo y, por ejemplo, si nos fijamos en el circo, ni siquiera está señalado el mapa en el mapa turístico. Está arriba, no sé si veis el ratón, pero está justo allá arriba y no hay nada que te indique que ahí hay un circo romano. Así nos pasa, por ejemplo, con el acueducto o con otros restos, que la gente es que no le da importancia porque tampoco desde el propio Toledo, desde el propio Ayuntamiento de Toledo y el propio turismo tampoco se le ha dado esa importancia que nosotros pensamos que tiene. Y teniendo entonces esto en cuenta, nace Descubre Toletum. ¿Por qué? Porque nos metemos en TripAdvisor y lo que empezamos a ver en comentarios son estas cosas. No se aprecia mucho, descuidado y sin promocionar, no vale la pena, es un bonito sitio para pasear, estar tranquilo, sentarte en un banco. Estos son los comentarios del circo, que mi compañero os ha explicado ya que es el segundo más grande de Hispania, con una carga arquitectónica increíble. Y la gente lo que dice es que, bueno, que es una atracción para pasear. Descubre Toletum, aunque se llame Descubre Toletum, nace queriendo, por supuesto, promocionar Toledo y promocionar los restos arqueológicos, porque entendemos que si no se conocen, nunca se van a poder cuidar y nunca se van a poder proteger, pero queremos expandirnos. Queremos, por ejemplo, también llegar a la presa de Alcantarilla, que mucha gente la desconoce. Queremos irnos a San Martín de Montalbán, donde tenemos una vía romana, cerca de Santa María de Mel, que se encuentra esto. ¿Y por qué? Porque si no pasan estas cosas. Esto es el circo romano, vandalizado, con grafitis. Las sujeciones que se pusieron en una de las primeras musealizaciones ya no sujetan nada porque se están rompiendo. Y esto lo único que va a hacer es que la piedra empiece a ceder y se caiga. Se pusieron unas maderas para contener la tierra. Como os ha dicho mi compañero, hay un lado del circo que tiene más carga arquitectónica porque estaba más abajo que otro lado. Eso también tuvieron que hacer una barrera para sujetar la tierra, para sujetar la arena. ¿Qué se hizo en la musealización? Poner unas maderas que hicieran esa función para evitar que se cayese. Esas son las maderas, ese es su estado actual, en el mejor de los casos, porque también te puede pasar esto. Se está cayendo, es que se está cayendo. Aparte también en el circo no solamente tenemos restos arqueológicos romanos, sino también tenemos restos arqueológicos de la Edad Media, como son estas tumbas, que también ahora mismo están luciendo de esta manera. Que también lo estamos perdiendo, es que ya nos estamos perdiendo todo un conjunto arqueológico, todo un conjunto histórico. Y este era el conocido como arco detrás del restaurante de la Venta, ¿verdad? Que son las únicas escaleras completas que conservamos, donde ahora es basurero casi provincial, porque cada vez que paso por ahí me encuentro bolsas de basura, coches aparcados encima, y es que debajo de ese coche hay restos arqueológicos, restos que continúan con la secuencia del graderío que hay también en el hemiciclo, que es la parte que mejor conservamos actualmente. Por eso llegó un momento en que dijimos, esto ya no puede ser así, y el grupo ARCID, junto con la Facultad de Humanidades, quisimos promocionar el circo haciendo visitas gratuitas a todo aquel interesado que quisiese venir. Y eso es lo que se ha estado haciendo, y desde aquí nace Descubre Toletum. Y Descubre Toletum nace como un proyecto de trabajo de fin de máster en el máster de Patrimonio Histórico de la Facultad de Humanidades, porque es que da rabia verlo así, da rabia ver cómo los propios toledanos lo desconocen. En las rutas es muy entrañable, ¿no? Cómo hablas con la gente y te dices, es que yo aquí jugaba, es que yo me subía por encima, y es que eso sigue ocurriendo. Y de verdad que hay que hacer algo, que esto no se puede permitir, porque tenemos uno de los mejores circos de la península, y eso hay que empezar a valorarlo. Bueno, yo hablo de esta parte, pero realmente esto fue y empezó con el trabajo fin de máster de Ángela, de mi compañera, pero ella en este trabajo lo que hizo en un primer lugar fue hacer una propuesta de musealización de los diferentes elementos romanos que, como entendéis, tiene un coste económico y que no se ha podido ejecutar todavía, pero luego lo que sí hizo fue una parte toda digital, que esto sí que se construye con el esfuerzo y con poca inversión económica, que se ha plasmado en una página web de Descubre Toletum, donde se recogen los diferentes elementos del patrimonio de la ciudad explicados de una manera amena y divulgativa para los ciudadanos y los ciudadanos de Toledo, pero también la gente de fuera que quiera venir a conocerlo. Claro, que tiene esta estructura. Luego también hay una importante acción en las redes sociales, de manera que a través de Facebook
se va explicando los diferentes elementos, se van comentando, se van acumulando las publicaciones de manera que la gente cuando lo visita lo puede consultar y puede entender mejor los elementos. Instagram, que es esto que estáis viendo con diferentes publicaciones, e incluso también a través de Twitter explicando los diferentes elementos. Aquí simplemente con esta imagen que tenéis podéis ver el arco que os decía ella del circo romano, que es el único cuerpo de escaleras conservado hasta arriba, con una comparativa con el anfiteatro de Pompeya, sus accesos de escaleras que tienen una estructura similar, solamente que en el caso de Toledo teníamos un único arco en vez de esos arcos continuos, pero la estructura de escaleras es similar y ayuda a entenderlo con una simple vista. Luego es que esto ya, yo estoy muy orgullosa porque mi compañero Sergio se puso Santiago Posteguillo en contacto con él para conocer el circo, y es que a mí esto me hizo mucha ilusión porque nos dijo que había utilizado el Instagram de Descubre Toledo, en el cual nos sigue, para entender algunos de los restos arqueológicos romanos que había en la ciudad, porque como están sin musealizar, pues la única referencia que tenía era nuestro Instagram, y la verdad es que es algo que a nosotros nos anima a seguir continuando con este proyecto, que a veces digo, pues que esto es una locura, pero la verdad es que esto fue bastante bonito y bastante... Él mismo manifestó por redes que le había sorprendido y que también estando con nosotros, que claro, no esperaba que Toledo tuviese este circo. Es que ni siquiera conocía que en Toledo había un circo romano antes de que se lo dijéramos por redes sociales y pudiese venir a conocerlo. De manera que incluso él mismo lo compartió por redes y ha ayudado a difundir un poco lo que es el Toledo romano, que nos hace falta todavía. Hemos hecho también otras actividades, como por ejemplo esta visita guiada virtual, pero claro, llevamos desde el 1 de octubre como tal empezando este proyecto. Entonces tenemos una vida muy corta todavía y con muchas actividades por delante, y que esperamos que poder hacer más visitas virtuales por ahora, y cuando nos dejen más adelante, por la situación que tenemos del coronavirus, físicas de nuevo, y poder visitar los yacimientos y enseñarle a la gente cómo es el proyecto romano y el Toledo romano. Paralelamente, desde nuestro grupo de la Facultad de Humanidades, en colaboración con el Ayuntamiento... Dime. ¿Os queda mucho? No, 2 diapositivas. Vale, perfecto. Se va a hacer un proyecto va a empezar un proyecto de musealización para mostrar con reconstrucciones virtuales cómo era este espacio. De manera que la imagen superior, que es lo que veis, del resto arqueológico, se va a ver como la imagen inferior, que es un borrador. Esto que veis en pantalla, que está trabajando con la empresa Balabat, que es especialista en este tipo de reconstrucciones. De manera que simplemente con esta visión se puede entender mejor cómo es el conjunto, pero claro, esperamos que por ahora hay muy poca financiación, esperamos que esto sirva de aliciente para el ayuntamiento y para que la gente lo conozca, y que en el futuro esto lleve a mucha más financiación y a mucha mejora de lo que es el patrimonio toledano romano. También colaboramos con radios locales, vamos a lo más cercano, nos gusta hablar con la gente normal, y entonces vamos a radios locales, donde dentro de 2 semanas también en Onda Polígono va a salir uno de los programas que hemos estado trabajando y grabando con unos compañeros. Y ya, como decía antes Ángela, queremos salir de ese mundo que es solamente la ciudad de Toledo para ir a otros patrimonios muy interesantes, como esto que veis en pantalla, que es la presa romana de Consuegra, de Consabura, que se conserva, y que queremos también dar a difundir y conocer estos elementos que están muy en relación con nuestra ciudad en nuestra propia provincia. Y bueno, agregar que actualmente somos un proyecto, como decimos, nacimos el 1 de octubre, pero que sí que queremos convertir este proyecto en una asociación, porque nos parece interesante también tener en cuenta esa opción con socios y empezar a mover también, pues acercar todavía más este patrimonio a la gente. Muchas Muchísimas gracias. Fantástico, chicos. La verdad es que es admirable cómo esta serie de proyectos ya van empezando a salir desde las propias aulas universitarias, y bueno, yo estoy convencido de que con vuestro entusiasmo vais a conseguir enriquecer nuestro legado cultural y sobre todo el de Toledo, que precisamente lo necesita. Pues sí. Muchas gracias. Vale. Perfecto, pues a continuación vamos a dar paso a Patrimonio para Jóvenes, que es una asociación de referencia en España que aborda cuestiones patrimoniales en el ámbito de la juventud. Para ello, hoy nos acompaña su presidenta, Pilar Martínez. Adelante, Pilar. Buenos días a todos. Bueno, me he quedado impresionada entre los vídeos y esto que acabáis de presentar de Descubre Toledo. Digo, pues me voy a ir. He dicho que se me ha caído internet. Bueno, diréis que en el área joven, ¿qué hace esta señora aquí que se ha perdido? El asunto es que yo me inventé la Asociación Patrimonio para Jóvenes, entonces no queda otro remedio más que salga, pero soy la única vieja de Patrimonio para Jóvenes. Dicho esto, voy a ver si puedo compartir pantalla y presento lo que quiero presentar.
A ver, no sé si... Técnico Pilar, tienes que dar el botón verde que tienes abajo. Sí, es lo que he hecho, pero ahora me he quedado a oscuras. ¿No te apareció un cuadro de diálogo en el que puedes Sí, elegir? ahora, ¿Y le has ¿ahora dado lo a veis? compartir? No, todavía no. Tienes que darle a compartir. Yo creo que le he dado a compartir pantalla, pero un momento que salgo. Me voy otra vez, compartir pantalla. Ya a ver ahora aquí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora estoy. Perfecto. Bueno, nada que ver esto. A ver si se ve. Ahora no se ve. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora lo veis? Ahora sí. Ahora lo veis. Bueno. Nada que ver esto con lo que habéis presentado vosotros de Descubre Toletum, que sois jóvenes profesionales. Este es un proyecto que va dedicado a gente joven que no es profesional, que pertenece a otras áreas completamente distintas y sobre todo, y lo más desafiante del proyecto, está pensado para quien no le interesa para nada. El arte, el patrimonio cultural, todo, que me encuentro que es un grupo bastante grande. Con esta foto suelo abrir mucho ponencias porque es muy indicativa de lo que somos, ¿no? Pocos, es una cosa muy contemplativa, siempre en camino, quiere decir que tiene una trayectoria, pero siempre está, no se puede parar porque si se para muere. Bueno, es una asociación cultural, ya sí que somos asociación. Primero se puso 2 años en marcha la idea antes de constituirla en asociación para ver cómo funcionaba en la realidad una idea en la cabeza para jóvenes, o sea, suelen los mayores viejísimos suelen tener 35 años. Los fines son difundir el arte y el patrimonio cultural y ser una plataforma de empleo juvenil. ¿Eso cómo? A través de los mismos eventos que hacemos o de su difusión, pues diseñadores expositivos, fotógrafos, diseñadores gráficos, traductores, bueno, pues vemos cómo saben trabajar y enseñamos cómo trabajan a distintas plataformas que efectivamente a algunos luego les ha ayudado a encontrar un trabajo. Este patrimonio cultural lo que procuramos es que sean implicar a los participantes en la difusión. Por ejemplo, en las Jornadas Europeas de Patrimonio se estaba externalizando unas pinturas de una danza de la muerte que no eran visitables. Pues en todo ese proceso hemos hecho que los propios chicos y chicas fueran creativos en cómo se estaba difundiendo y cómo se estaba preparando ese evento. Lo mismo para generar empleo y luego también buscamos crear acciones que sean modelos de otras acciones en pueblos o en pequeños valles que están despoblados para generar a través del patrimonio, generar esa rehabilitación rural. Y ahí se está dando una situación absolutamente paradójica. Se daba antes un poco, pero se ha hecho mucho más visible con el tema COVID, ¿no? Hay muchos sitios que nos dicen, oye, aquí no nos organicéis nada, mejor que no venga nadie, que estamos muy tranquilos. Que no nos rehabiliten ni restauren nada, que nos dejen en paz, que podemos sacar nuestra silla, no nos vayan a contagiar. Es un asunto que se está dando ahora, es muy cortoplacista, pero ha pasado. Esto, bueno, yo dice, ¿esta señora qué hace aquí? Bueno, pues es que yo soy una madre de familia numerosa, que ya tengo los hijos mayores, pero cuando eran todos adolescentes y todos sus amigos eran adolescentes, yo veía que les traía, vamos, o sea, les decías, museo, conjunto de ruinas romanas, salían, o sea, era decirlo y salir disparados en dirección contraria. Digo, ¿esto por qué pasa? O sea, porque el asunto, fíjate, no les interesa. No, hay que ir más allá. ¿Por qué no interesa? ¿Por qué no? Entonces yo creo que esto se daba por otro lado, yo había recibido mucho por trayectoria familiar, por distintas cosas en casa de mis abuelos. Y dije, ¿cómo doy a conocer una cosa que a mí me la han dado y que sé que es importante y que lo que tengo alrededor no le interesa para nada? Y dije, voy a ver por qué no interesa. Entonces, me parece que por un lado es un problema de la comunicación,
tanto de los museos, de los cascos históricos, turismo, ni el lenguaje, ni las visitas en el tiempo, ni proyectos espectaculares que se hacen, están diseñados para este público. Un caso, por ejemplo, que me parece precioso es todo el Románico Palentino Norte, que es delicioso, pero hace falta coche, te hace falta tiempo, te hace falta poderte alojar en esos sitios. Conclusión, es para gente que tiene una determinada edad, tiempo y una sensibilidad, con lo cual queda fuera. Y luego hay un sistema de enseñanza que creo que prima mucho el sacar nota, el responder a un examen y en definitiva aprobar. No el saber, no despierta la creatividad, el interés por saber. Entonces, bueno, pues lo que no voy a tener nota o lo que no me va a aportar académicamente, pues no me interesa. Daros cuenta que no estoy hablando como vosotros, que sois gente de humanidades, habéis hecho un TFG, sois especialistas. Me estoy refiriendo a gente de la ESO, de bachillerato, y de todo tipo de carreras, aunque luego responden muy bien los de ciencias, curiosamente. La metodología, estando una vez en el Art Institute de Chicago en su área didáctica, me encontré en una puerta por donde se entra por el Ryan Educational Center, me encontré esto en colores. No sé si estaban en este orden los colores, pero eran esos colores y ponía esto. Y dije, esto está dicho todo. Con esto ya está. Dije, esto es lo que hay que hacer. Aprender, participar y disfrutar. Todo a la vez. Y esa me parecía la clave para este tipo de público. Esta es la página web, por si la queréis ver y conocer cómo trabajan desde este centro. Y yo creo que conoceréis Museum Hack. Esto está pensado, si veis el vídeo de su fundador, que está en YouTube, habla cómo no le interesaban absolutamente para nada los museos, pensó por qué, y luego creó una empresa que es precisamente dice, si no te importan para nada los museos, este es tu sitio. Y trabajan de una manera muy divertida. A veces no me gusta siempre todo lo que hacen, pero logran conectar una audiencia y generar un interés a una audiencia que primero no lo tiene. Entonces, en esa idea de crear una experiencia, este es el anverso de nuestra tarjeta de visita, que ponemos, el arte no es una asignatura, es una experiencia. Claro que es una asignatura, claro que son muchas asignaturas, claro que es todo un área de investigación, pero cuando lo que hacemos es abrir el gusto, pues es mejor crear experiencias, pensamos, más que dar contenidos técnicos, que eso además hay foros muy especializados, muy buenos y de creo que con profesionales de muchísimo recorrido, muchísima altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Vivir los contenidos. Todos sabéis, vosotros sois especialistas, que hay en España capiteles, tímpanos, pintura mural, con ángeles o con personajes tocando instrumentos. Bueno, los salmos bíblicos, de Te adoro, cantemos para ti con salterios y cítaras, con laúdes, y bueno, pues además de ver eso, vamos a tocarlo, vamos a tocar el salterio, el laúd, la cítara. ¿Qué hicimos? Con un doctor en Historia del Arte y especialista en música y que ha dado vida a toda la instrumentación medieval representada, hicimos un taller en este sitio, en la iglesia románica de San Martín de Artús de Artaiz, que es en un pueblecito navarro muy poco conocido. ¿Veis? Bueno, pues tocamos los instrumentos que ahí estaban representados. Se lo pasaron en grande, pero en grande. Entonces, claro, y fue una manera de aprender a mirar y luego experimentar, vivir, crear un vínculo sentimental, afectivo con eso que veían. Una primera comunicación. Aquí tenemos a Enrique Galdeano, que fue quien dirigió la sesión, y otro ejemplo, porque no me quiero alargar, es sentir el museo. Yo siempre que vamos a ir a un museo, les hago la siguiente pregunta. Oye, cuando vais a un restaurante, pedís toda la carta, os invita vuestro abuelo a comer al restaurante más impresionante y más caro de la ciudad. ¿Pedís toda la carta?
he entrado en un restaurante que es La Berza, me pido la carta y me miran, no. Pues digo, ¿por qué no pedís toda la carta? Si es buenísimo. Digo, porque no te la puedes comer. Digo, pues es que un museo tampoco te lo puedes comer. Tampoco entréis a un museo a toda la carta. Voy a ver el museo. Digo, cuando me decís eso, a mí me dan espantos. Digo, en un museo id a poco rato y a ver pocas cosas. Y me miran así como diciendo, bueno, está yo a decir, no, tenéis que ver todo despacio. Poco y lo que os queráis ver y os vais enseguida. Y otro día volvéis y veis más cosas. Entonces, esta fue una manera de acercarnos a 4 obras, solo 4, del Museo Gustavo de Maeztu en Estella. 2 en un ambiente más gitano y flamenco, copla andaluza y en la dehesa, y 2 con un ambiente de jazz, pareja del Ciros Club y Evening Party. A partir de ahí hubo un taller de música, se fue alternando el jazz con el flamenco y además hubo talleres al tacto y al olfato. Les dimos a oler distintas esencias que el público tenía que decir con qué escena lo relacionaba. Al tacto, además de que estuvieron todos los tejidos, estuvieron porcelanas, maderas, todo lo que estaba representado en los cuadros se podía tocar. Esto fue un evento que lo hicimos también pensando en gente de la ONCE para acercar los lienzos a quien no puede ver, pero también a quien sí que puede ver, hacerle vivir de manera más intensa la contemplación de la pintura. Y además bailaron, o sea, acabaron bailando ellos mismos, participaron los niños del barrio de la Merced de Estella, un barrio gitano. ¿Y para qué os quiero contar? Dime. ¿Queda mucho para terminar? No, no me queda nada. Perfecto. Esto fue en las Jornadas Europeas de Patrimonio del año 19. Esto fue en las del año 18, que también hemos participado varias veces. Actividades que hemos hecho, por ejemplo, pintarse los ojos, una visita primero a través de las miradas de un museo y luego un taller de maquillaje. Talleres de moda desde el trasaltar de la Catedral de Burgos antes de que se desmontara sobre los tocados. Luego se propuso a los alumnos de diseño que crearan sus propios diseños de tocados a partir del trasaltar. Y para crear un evento les pido que conozcan el lugar, vayan al pueblo, conozcan el patrimonio, el entorno, el paisaje. Y me parece que me he salido de la presentación porque os quería presentar nada más la financiación de la asociación, que no sé dónde está, pero que lo voy a dejar y os lo cuento ya personalmente, que es a través de los socios, a través de patrocinios que se han acabado porque teníamos patrocinios en la hostelería donde íbamos, con lo cual catambum chimpún. Estábamos antes bajo la ley de mecenazgo cultural Navarra durante 5 años, que ya no, y no lo hemos querido renovar por la situación económica que hay, con lo cual ya no sabemos en qué estamos. Tenía una última diapositiva con nuestra dirección de web y de mail, pero como no está y por no alargarme, pues si es necesario ya lo buscaré. Ya está. Muchísimas gracias, Pilar. La verdad es que se nos están quedando unos temas muy interesantes para el espacio de preguntas y debate, porque estamos tocando temas que son muy interesantes para tratar. Y nada, darte la enhorabuena por tu labor y estoy totalmente convencido de que con vuestra energía y con vuestro talento vais a seguir haciendo del patrimonio un compromiso de vida. Lo intentaremos. Un saludo. Un saludo, Pilar. Vale, pues por último, para terminar, hoy nos acompaña el proyecto Arqueo, que es un proyecto protagonizado por jóvenes arqueólogos que, bueno, a mí la verdad es que me llama mucho la atención este proyecto porque transmite el patrimonio, nuestro legado patrimonial a través de podcast. Y bueno, tenemos aquí hoy a Carlos Pérez, Ana Seisdedos y María Ruiz. Vamos a por Buenos días. Gracias por la presentación, gracias por vuestro tiempo y por aguantar hasta el final. Siempre se agradece mucho cuando uno es el último, pues hay que dar un poquito de arranque. Vamos a intentar hacerlo dinámico. Tenemos una presentación un poco cortita, pero queremos plasmar lo mejor posible lo que hacemos en Proyecto Arqueo desde hace ya años. Y nada, pues daros las gracias por estar aquí. Y Anita, si puedes pincharme la presentación, vamos con ello. Ahora me voy a poner a compartir pantalla. Eso es.
Os voy a contar rápidamente un poco, mientras Anita va poniendo la presentación, rápidamente lo que es un podcast, porque muchísima gente no lo sabe y a veces requiere, pues, explicación. Un podcast es algo simple, es un programa de radio, pero que puedes escuchar donde, cuándo y como quieras. Así es como lo resume Kishigami, que es un autor americano-japonés que yo utilizo para ¿Lo mi veis TFM. todos, verdad, ya? Sí, creo que lo vemos. Perfecto. Y me parece el mejor resumen que hay para explicar lo que es un podcast. Así que os podéis hacer una idea de que realmente es un producto a nivel divulgativo que es muy útil porque puedes degustar o puedes disfrutar cuando quieras, cuando te apetezca, cuando tengas tiempo. No como antiguamente con la radio y con otros formatos que tenías que estar pendiente de la parrilla de producción para ver cuándo podías escucharlo y demás. Ahora ya no es así. Así que nada, vamos a hablaros un poquito del Proyecto Arqueo. Proyecto Arqueo realmente, como bien comentaba Luis Miguel, es un proyecto que nace desde las aulas para todo el mundo. En primero de carrera se nos ocurrió la locura de presentarnos delante de la Facultad de Periodismo y decir, oye, nos interesa, queremos hablar de arqueología, de patrimonio, y lo que vayamos aprendiendo lo queremos comentar. Queremos que la gente disfrute de ello y al mismo tiempo aprender de ellos, porque éramos estudiantes de primero de carrera en aquel momento, ¿no? Así que era un poquito lanzarnos a la piscina, pero sobre todo con muchas ganas de disfrutar. Luego ya veréis en qué ha derivado todo esto. Somos un podcast de divulgación científica, nos gusta catalogarnos así. Bueno, de hecho estamos catalogados así en todos los lugares donde podéis encontrarnos y en todos los repositorios de radio y demás aparecemos como divulgación científica. Y esto es muy importante. El término divulgación científica siempre ha sido muy sesgador en algunas cosas y muchas veces bastante complicado cuando se trata de ciencias sociales y humanidades. De ahí que queramos romper con esa barrera y enfrentarnos a esa terminología sin miedo para poder utilizarla también desde la arqueología, desde el patrimonio, desde la historia del arte. También podemos hacer divulgación científica y hay muy, muy buenos exponentes de ello y gente que tiene mucho éxito con el tema de la divulgación. Utilizamos un formato de entrevista. Nosotros preparamos un tema, a veces hablamos de un tema de forma monotemática, pero para ello ya hemos desarrollado otras herramientas. Casi que preferimos que la gente venga a la radio, que la gente venga a nuestro espacio de forma online, de forma presencial, y así pueda recibir ese espacio para poder expresarse. ¿Cuál es tu investigación? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué quieres que tratemos? ¿Qué quieres comentar, denunciar, avisar, transmitir? Una cosa muy importante que se comentaba antes desde Patrimonio para Jóvenes es el tema de generar experiencias. Yo soy totalmente partidario de ello. Creo que generar una experiencia es lo que nos diferencia de otros ámbitos de la investigación. Nosotros podemos generar una experiencia muy satisfactoria y sobre todo podemos generar verdaderos patrocinadores del patrimonio. Nos interesa también romper con esa dinámica de vandalismo o esa separación, ese pequeño muro invisible que la academia a veces nos otorga y que es una bendición, pero al mismo tiempo también es un grave problema, ¿no? Y a partir de ahí queremos romperlo. ¿Qué hacemos? Somos un catalizador. Nuestro interés no es ser los protagonistas del asunto. Proyecto Arqueo es una plataforma de comunicación, es una plataforma en la que tanto Ana como María como yo nos especializamos en comunicación científica, somos divulgadores y lo que hacemos es que damos espacio para que alguien que está preparándose un tema pueda tener su momento para explicarlo correctamente a través de nosotros, que proporcionamos la logística, las herramientas, pero también proporcionamos el consejo para hacerlo. Nos sentamos antes, preparamos una sesión, cómo lo vas a hacer, y guiamos a esa persona, porque la comunicación es algo que no nos enseñan a hacer en la universidad, ni en la carrera, ni en el máster, y os lo digo por experiencia, tampoco en el doctorado. Por tanto, intentamos que todo se acomode al público donde quieras llegar. Y ahí ya analizamos el mensaje y lo transmitimos. Y creo que la siguiente diapositiva es para mi compañera María. Pues sí, digamos que desde que surgió esta idea del podcast, ¿no? Allá cuando estábamos todavía en el grado, pues sobre el 2013 aproximadamente, pues podemos ver que no solo el podcast ha evolucionado, ha tenido diversas etapas, sino que nosotros mismos, ¿no? Cuando empezamos no teníamos en mente todo lo que ha venido después. Y al principio pues empezamos a juntarnos y pensar cómo podíamos empezar a estructurar este proyecto y pues tuvimos la suerte de que la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid pues nos dejó un huequecito y pues consistía en nosotros ir una vez a la semana, generalmente los viernes, cuando salíamos de clase, pues un grupo de amigos pues íbamos variando, ¿no? Pero más o menos siempre estábamos los mismos al principio
y vamos hablando de algún tema. Pues no era tanto formato entrevista como ha ido evolucionando, sino que pues hablábamos de a lo mejor algo que habíamos dado en alguna asignatura y que no acabamos de terminar de hacer alguna discusión interesante a la hora de sacar algún tipo de conclusión, entonces que queríamos profundizar un poco más en ese tema, o lo hacíamos un poco sobre la marcha, ¿no? Y así estuvimos pues bastante tiempo en la facultad, hasta que luego ya pasamos momentáneamente a nuestra propia facultad, a la de Geografía e Historia, en colaboración con DOFA Radio, que es la radio de allí de la facultad, que gestiona grados de musicología. Y ya digamos que después de esta etapa en nuestra propia facultad ya pasamos a una siguiente fase del proyecto en la que decidimos darle un poquito más de estabilidad, ¿no? Porque hasta ese momento digamos que lo hacíamos un poco como un hobby, como algo que nos gustaba, que era para nosotros. Pero después de haber visto cómo la gente poco a poco se iba implicando, de haber ido conociendo otros proyectos, también, por ejemplo, en esta época participamos en unas jornadas de jóvenes emprendedores que organizó la Facultad de Geografía e Historia del Vicedecanato de Innovación y Nuevas Tecnologías, y vimos que había otra serie de proyectos que podrían ser recientes y que vimos que realmente podríamos darle una repercusión mayor, ¿no? Y yo creo que ya empezó a tener como ese giro un poco más profesional, siempre, como decimos, como nuestro lema es que si quieres seriedad, pues ya tienes los manuales, ¿no? Pues eso, hacer esa divulgación un poco más amigable, pero siempre como desde una perspectiva científica, ¿no? Yo creo que Carlos aquí nos puede hablar un poco más de esa transformación a partir de su trabajo de fin de máster y un poco en lo que consiste hoy en día Proyecto Arqueo. Realmente es como dice María, nuestra idea era romper un poco con la dinámica paternalista que a veces tiene la academia, y eso hay que ser un poco críticos. Seguimos estando en la academia, pero tenemos que, por así decirlo, bajarnos a la arena y hacer partícipe a todo el mundo y escuchar a la gente para que la gente nos comente qué quiere saber. La divulgación en muchos casos es bidireccional y a veces no tenemos en cuenta eso. Parece que como que emana desde arriba y ya está todo hecho. No, hay que hacer un gran trabajo de escucha activa con la gente de la calle. En 2018 se me ocurrió la locura de presentar Proyecto Arqueo como mi trabajo de final de máster, después de estar 2 años midiendo audiencias y preparando diferentes cosas. Fuimos a muchos congresos, nos relacionamos con mucha gente de la radio, la verdad que a la gente le gustó mucho el proyecto, a la gente le gustó bastante que pudiéramos hablar de arqueología y de patrimonio con un lenguaje de la calle, con un lenguaje totalmente sencillo, evidentemente con todo el rigor que ello corresponde también. Y bueno, lo presenté y me llevé la matrícula de honor, así que bueno, eso también lo puedo decir. Ahora que me está viendo mi madre seguramente aquí en directo, pues lo puedo decir. Genial, ¿no? Así que todo el mundo muy contento. La verdad que fue una experiencia muy buena. Tuvimos muchísimo apoyo por parte de la Universidad Autónoma y la Universidad Complutense, que de ahí recibimos a muchísima gente que pudimos entrevistar también. Muchos de ellos fueron profesores. Hablamos de Alicia Castillo, hablamos de Gonzalo Ruiz Zapatero, hablamos de mucha gente que hemos tenido detrás, hablamos de Javier Baena, en fin, muchísima gente que nos ha ido apoyando detrás y que gracias a ellos también estamos aquí ahora mismo, ¿no? Y también nos sentimos con bastante fuerza como para presentarnos a mejor podcast de contenido científico en las jornadas de podcasting españolas en el año 2018 y alcanzamos la 2ª posición, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que éramos los únicos, creo, que no recibían financiación externa, lo cual es algo creo que para mí que es digno de mención, porque habitualmente el podcast ha mejorado bastante en condiciones y casi todo el mundo tiene sponsors y tiene gente detrás que financia estos proyectos, o al menos una gran mayoría de la gente los financia. Nosotros en aquel momento y a día de hoy no tenemos a nadie con quien nos hayamos casado a nivel económico, pero sí que es verdad que es algo interesante también a tener en cuenta. Y sobre todo teniendo en cuenta que éramos los más jóvenes del lugar. Siguiente diapositiva. Y esto ya se lo dejo a mi compañera Anita. Vale, yo voy a intentar ser breve, que bueno, entiendo que también tiene que caber espacio para el diálogo. Pues tal y como comentaban mis compañeros, ¿no? Bueno, yo me incorporé, yo creo más o menos en 2018, ya 2017-2018, cuando ya empezamos a cambiar un poco el formato, ¿no? Entonces empezamos a actuar, como decíamos al principio, como catalizador entre las investigaciones, o sea, entre los investigadores y las instituciones, ¿no? y el público, para traducir un poco eso y contarlo de una forma un poquito
un poquito más amable, más amena, que a veces es verdad que desde la academia nos cuesta ponernos en el papel de la gente que no conoce nuestras investigaciones, ¿no? Y al final somos nosotros, hacemos arqueología, hacemos investigaciones para la sociedad, ¿no? Entonces, colaboramos semanalmente con Radio Nacional Española a través del programa Sin Atajos, que bueno, eso lo hace mi compañero Carlos y a lo mejor él os podría contar un poquito más si os interesa. Y luego sí que hemos estado desde 2018 participando con muchas entidades, muchos proyectos y generando contenido para ellos, también yendo a eventos, por ejemplo, hicimos también algún programa a través del CSIC. Estuvimos colaborando con el Museo Arqueológico Nacional para las Jornadas Europeas de Arqueología, ¿no? También con la Universidad Autónoma, a través de algunos programas que hicimos en el Laboratorio de Arqueología Forense con unas compañeras y un poco pues explicando qué es la arqueología forense, explicando algunas investigaciones de algunos de los alumnos incluso. Luego también llevamos 3 años ya colaborando con el proyecto Terra Levis, que es un proyecto de arqueología en comunidad que se desarrolla en la Sierra de Ávila. También hemos estado en el Retro Madrid con unos compañeros que estuvieron explicando pues, algunas cosas sobre videojuegos y arqueología, también sobre cómic y arqueología en la Comic Con, y bueno, pues creemos que es una forma también interesante, ¿no? de tratar estos temas y de movernos y de hacer cositas pues un poco con todo el mundo, ¿no? Y porque realmente lo que queremos hacer es hermanarnos con otros proyectos y con otras entidades, ¿no? Y bueno, pues no actuar nosotros como protagonistas en este caso, ¿no? Sino dar voz a esos proyectos. Creemos que es la mejor forma que tenemos para enfocar, en este caso, la divulgación de la arqueología. Y luego también, bueno, nuestro objetivo actual es darnos un poco a conocer a través de las redes sociales y, como ya hemos dicho, pues actuar como altavoz para investigadores y también como toda la gente que nos sigue a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, y también gente que nos escribe al correo, pues que a lo mejor les apetece o tienen alguna duda sobre algún tema y quieren que lo tratemos, o algún tema que les interesa mucho, o incluso que quieren participar con nosotros de, oye, me gustaría hablar de esto. Aunque yo creo que en general, esto ya hablo para todos los que nos están escuchando, que vía libre para siempre que queráis participar o queráis contar alguna cosa o tengáis alguna duda, podéis escribirnos, ahora os ponemos los medios de contacto. Pero bueno, eso es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Y bueno, creo que mi compañero también nos va a hablar un poco de los objetivos futuros, así ya de forma muy breve para terminar. Sí, vamos terminando porque tampoco queríamos contaros mucho más. Preferimos que lo descubráis, preferimos que os acerquéis a la radio y que pongáis un ratito para escucharnos, que al fin y al cabo pues nunca está de más recibir feedback externo de colegas de profesión y siempre se agradece muchísimo. Realmente, gran parte de nuestro público es público adolescente, lo cual es interesante. Público adolescente no formado en historia ni en arqueología, lo cual es más interesante todavía. Hemos trabajado con muchísima gente de ámbitos muy profesionales, pero recibimos a un público que es muy complicado de conseguir, de captar, que es un público adolescente. Es gente que recibe estímulos todo el rato, constantemente, de cosas súper atractivas. Videojuegos, música... Claro, es una batalla complicadísima hacerles sentir que el patrimonio también es interesante. ¿Cuál es el eslogan que hemos desarrollado con el tiempo en arqueología? Creo que con la arqueología se puede explicar todo. Y con ese cliffhanger, con esa frase sentenciosa, casi siempre a todo el mundo te lo sueles llevar de calle. Y es verdad, porque cuando te lo crees, cuando realmente sabes que puedes explicar casi cualquier cosa con la arqueología y realmente eres capaz de poder desgranar un discurso explicando los porqués, ya está hecho. No es tan complicado realmente. Nuestro objetivo, como decía mi compañera, a futuro es encontrar una vía de mecenazgo. Nosotros ahora mismo estamos enfocados en el mundo de la radio. Yo me dedico profesionalmente a la radio ahora mismo, en Radio Nacional, estoy trabajando con diferentes programas y la verdad que es mi pasión junto con la arqueología, ¿no? El mundo de la radio siempre me ha encantado. El podcast es una versión low cost, es una versión de bajo coste en la que no hace falta invertir gran cosa. Intentamos amenizar lo máximo posible para sí.
Vale. Terminamos ya, o sea, un minuto me queda, ya está, ya dejo el discurso rápido. Nada, sencillamente lo que estamos buscando ahora mismo para futuro es encontrar una vía de mecenazgo, encontrar sponsors, patrocinadores, gente que quiera invertir para que podamos seguir haciendo un contenido de calidad y sobre todo explorar nuevas vías. Vídeo, streamings, que ahora mismo se hace muchísimo para los jóvenes, que tengan un contenido que realmente pueda adaptarse a su forma de consumo. Y no solamente quedarnos en los jóvenes, quedarnos en todo el mundo. A día de hoy nos sorprendería cuantísima gente de más de 40 sigue streamings a diario. Es una cosa que ya es un formato de consumo súper habitual. Y con esto ya pues le daremos una mejor calidad de contenido. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por atendernos hasta el final y ahí tenéis nuestra vía de contacto y nos podéis encontrar en todas estas plataformas. Cualquier cosita nos escribís y cualquier feedback es súper bien recibido. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. La verdad que, como ya os he dicho anteriormente, hacéis una labor de lo más original. Y yo personalmente nunca la había visto anteriormente y sobre todo menos en cuanto a cuestiones de temática patrimonial, por decirlo de alguna manera. Y nada, la verdad que desde España Nostra os deseamos que vayáis con vuestros micrófonos allá donde sea a contagiar vuestro amor y vuestra emoción por nuestro legado patrimonial, al fin y al cabo. Vale, bueno, pues ahora vamos a dar paso a lo que sería el turno de preguntas o espacio de debate, que yo creo que personalmente hemos tocado temas que dan para redactar hasta un libro. A mí personalmente me gustaría recalcar dos temas que yo creo que tienen en común las tres ponencias que hemos visto. En primer lugar es el tema de la comunicación, ¿no? Porque muchísimas veces o por lo menos yo desde mi punto de vista lo percibo así, es que muchas veces el patrimonio se investiga, se protege pichi pichá y comunicarse no se comunica. O sea, sí que es verdad que son tres fases y la última, que es la de comunicación, generalmente no se suele abordar, ¿no? Y sobre todo, ahora actualmente y con el tema del COVID-19, lo hemos visto sobre todo en el plano digital, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hemos tenido Descubre Toletum, ¿no? Que ha surgido, ¿no? A nivel digital, ¿no? Es un proyecto que tiene como objetivo encaminarse a ser una asociación, como han comentado, pero que verdaderamente han utilizado las herramientas digitales para salir adelante, ¿no? Han comentado que han realizado visitas virtuales. Y en este sentido, yo creo que el tema de la comunicación en patrimonio tenemos que seguir abordándolo, ya sea a través de podcasts, visitas virtuales, redes sociales. Evidentemente esto es un tema que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y sobre todo yo creo que los jóvenes, porque yo creo que nosotros que, bueno, podría decirse que somos monstruitos tecnológicos, yo creo que podemos jugar con la tecnología para precisamente llamar la atención, captar a todo el público joven, ¿no? Y luego otro de los temas que a mí también me gustaría recalcar, y sobre todo en este caso, sobre todo en la segunda presentación, en la de Pilar, es la de educación patrimonial. Y yo creo que en el fondo también tiene muchísimo que ver, bueno, yo creo que todo, al fin y al cabo, todo lo que hemos visto es educación patrimonial de una forma u otra. Y sobre todo a través de la educación patrimonial, Pilar decía que son muchas asignaturas. Y yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Ella hacía mención a la educación reglada en cuanto a la ESO, secundaria. Y yo la verdad es que estoy de acuerdo en el sentido en el cual el patrimonio es que no es específico de las artes y las humanidades. Estamos muy confundidos si creemos que nuestro legado patrimonial pertenece a este ámbito. El patrimonio, por lo que yo lo concibo, es el resultado de una multitud de saberes, ¿no? Las matemáticas, la física, la historia, evidentemente, pero es una suma, ¿no? Y yo creo que en este sentido yo creo que por ejemplo, Pilar ha hecho mención y me ha parecido muy interesante, ¿no? El tema de sentir el patrimonio. Luis y Miguel, yo sí. Perdona, en ese sentido, y que dijese que el patrimonio no es solo referente al área de las humanidades, es verdad, yo creo que cada vez hay más tendencia a hacer una difusión y un estudio transversal.
Por ejemplo, estoy recordando un libro de matemáticas en torno al cimborrio de la Catedral de Burgos, yo creo que eran matemáticas en la catedral, que era, no sé si fue el colegio de jesuitas o de maristas, lo puso en circulación en Burgos para sus alumnos. Y de hecho nosotros también a partir de esa idea, que me pareció estupenda, creamos un proyecto que no se pudo llegar a hacer porque lo estábamos proponiendo en el año 19 para el 20 y ya ha pasado lo que ha pasado, pero sí que habíamos querido extender esa idea, matemáticas en la catedral, de manera que pudiera haber eventos en torno al cimborrio solo, tanto para alumnos de físicas y de ingeniería y de arquitectura en torno al desafío estructural y de materiales para la construcción de algo como un cimborrio, a cosas para niños de educación infantil, qué formas y colores ves y dibuja tu cimborrio y adivina luego triángulos y círculos y lo que tú veas, ¿no? Y qué colores has visto, o sea, que va de lo más elemental a lo más específico y quizá como eso puede ser alumnos de temas de estructura para alumnos de ingeniería y arquitectura. Y de hecho por ahí conectan muchas veces alumnos de ciencias con este asunto. Alumnos de biológicas les hemos llevado al tema del arte y de la historia del arte y el patrimonio cultural. Cuando les dices, oye, ¿sabéis que cuando los procesos de restauración intervienen biólogos, porque hay que ver primero qué bichitos hay dentro de la... Claro, y por ahí coges a la gente. Entonces yo creo que es bueno coger a la gente por donde le interesa. O sea, peluqueros, no sé qué, a ver qué peinados hay en los cuadros de no sé dónde. Los que venden zapatos o los fabrican, el calzado en el arte, los pájaros, pues todo. O sea, pinchas por donde sea. Y en eso creo que esto entronca perfectamente con Proyecto Arqueo, ¿no? Eso, al fin y al cabo, creo que también es una de las cosas que nos hemos dado cuenta, al menos mis compañeras y yo, después de muchos años dándole vueltas a este asunto, y es que en arqueología y en patrimonio nos falta materia de marketing. Porque justamente lo que comentabas, eso es marketing, totalmente. Sí, es seleccionar es que un objetivo y adaptar tu discurso y crear la historia, el producto, llámalo como quieras, pero es adaptarlo realmente a esas personas. Y yo vengo del mundo del periodismo. Claro, pues entonces mejor que nadie lo conoces, claro. Es una cosa que nos falta mucho en arqueología. Sí, tenemos el material de historias, pero no sabemos generar discursos. O sea, sabemos generar discursos científicos. Científicos, sí. Pero no sabemos generar historias. No conocemos ese arte y deberíamos de conocerlo por daño colateral, de estudiar grandes historias apasionantes en algunos momentos. Te vas de excavación y ya solamente con lo que te cuenta la gente del pueblo te da para hacer un libro de anécdotas. Y no conocemos el arte de hacer historias. Es curioso. Bueno, en el arte de hacer historias muchas veces implicar al propio señor del pueblo que estaba allí el día que sacaron no sé qué es interesantísimo. Sí, totalmente. Vamos, tuvimos un éxito en las jornadas europeas en el año 18 con un señor que contó cómo habían abierto una tumba y quedaban los restos, claro que fue cogerlo y como deshacerse. Debía estar un obispo con todo lo que había, todo lo contaba, que estaba todo el mundo eléctrico. Pero es que estaba él allí cuando abrieron aquello. Claro. Disculpadme, me da muchísima pena tener que estar interrumpiendo, pero quedan 2 minutos y bueno, para que vayáis cerrando, Luis Miguel, disculpadme porque estaba creándose un diálogo súper interesante y daría para una jornada entera. Iba a preguntarte que si había alguien de nuestros oyentes que tuviera algún tipo de pregunta, pero ya estoy viendo que hay una avalancha de preguntas y de enhorabuena sobre todo a todos nuestros ponentes y nada, la verdad que una vez más os vuelvo a dar la enhorabuena por haber estado aquí, por haber colaborado con nosotros y simplemente tanto yo como Hispania Nostra os deseamos una vez más que tengáis suertes en todos vuestros proyectos, que sigamos defendiendo nuestro patrimonio, nuestra identidad y sobre todo en el sentido en el cual tenemos que ser valientes y seguir defendiendo lo que es justo, ¿no? En cuanto a cuestiones patrimoniales, en un momento en el cual nuestro patrimonio, ya lo hemos visto en cuanto al tema del COVID, se encuentra en jaque mate.
y tenemos que seguir apostando por el tema de la comunicación y por el tema de la educación patrimonial. Así que muchas gracias a todos y nada, vamos a dar paso al tema de la clausura final.